¿Estás listo para una experiencia única? Que desafía lo convencional, que pregunta, repregunta, analiza, investiga más allá de los hechos. Un periodismo full vibrante, totalmente directo, que no se conforma con los hechos y las palabras, que va directo al grano. Muy pronto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Entonces, nuevamente les agradezco mucho por estar conectados aquí, nuevamente a través de Ambato en línea, en este espacio de Al Grano Light, que justamente está tratando de buscar temas que normalmente son un poco más suaves de los que estamos acostumbrados a tratar. Y el día de hoy justamente vamos a hablar sobre el tema de la alimentación sana y saludable. Hemos arrancado un nuevo año y ahora tenemos justamente esa necesidad de ver si es que estamos alimentándonos adecuadamente. Bueno, pues vamos a tratar de despejar las dudas con una invitada el día de hoy, la doctora Ana Altamirano, nutricionista de Vita Alimentos. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy seguro que estás muy ocupada, pero seguramente vamos a tener chance de conversar sobre este tema importante. Ana, ¿qué tal? Claro que sí, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal a todas las personas que nos escuchan? Un saludo enorme a mi gente ambateña. Yo soy coterránea de ustedes, así que les envío un hermoso y grande abrazo en este día. Ok, Ana, entiendo que tú eres ambateña, ¿no? Claro que sí, así es. Ah, qué bueno, muy bien. Te felicito Sí, muchísimo y vamos a entrar en el tema rapidito, ¿te parece? muy bien. Siempre se ha hablado de la necesidad de una alimentación sana, de una alimentación adecuada, de una alimentación equilibrada. ¿Tú crees que eso es posible el día de hoy con un presupuesto que cada vez se va volviendo más difícil para poder acceder a esa alimentación o a esos productos que tú dices que son sanos y que son equilibrados? ¿Cómo logramos eso? Cuéntame. Claro que sí, Javier, y ventajosamente nosotros vivimos en un país de una biodiversidad increíble, de un Ujú. fácil acceso económico y fácil acceso en el sitio como tal, porque si estamos en la sierra tenemos acceso a productos de la costa, si Ok. alguien está viviendo en la costa tiene acceso a productos de la sierra y a un precio muy económico si hablamos de alimentación saludable. Lo que nos diferencia de los países industrializados, los de primer mundo. Allá un brócoli, conseguir un brócoli fresco, muy bien cultivado, tiene un costo de más de $5. Aquí en Ecuador sabemos que encontramos por 50, 80 centavos un brócoli porque somos cultivadores, porque nuestra tierra nos provee. Y es así que entre frutas, vegetales, granos y por supuesto carnes también tenemos a un costo muy asequible. Ahora, es decir, entonces que no es pretexto el tema de lo costoso que puede ser acceder a una alimentación sana, ¿verdad? Así es, solo necesitamos estar muy bien informados de cómo estructurar nuestra alimentación día a día. Y si hablamos de una alimentación completa, sabemos que debemos incluir en nuestro día a día todos los grupos de alimentos, por ejemplo, proteínas, grasas, carbohidratos, estos son nutrientes importantísimos en una dieta diaria. Pero si Ya. hablamos de grupos de alimentos, necesitamos lácteos, carnes, leguminosas, frutas, grasas, azúcares, cereales, carnes, y todos ellos cumplen una función importante indistintamente para nuestro organismo. Así que una Ujú. dieta completa significa que debe haber la presencia de cada uno de este grupo de alimentos en nuestro día a día. Y si Ok. hablamos, por ejemplo, Y ya cuéntame, vamos a Javier. hablar al respecto de esos, de cada detalle, no creas que te vas a salvar de eso. Así que ya vamos a hablar en detalle. Pero yo te quería preguntar algo que me llama muchísimo la atención. Tú hablabas de la necesidad de mantener una alimentación variada, inocua y suficiente, que no solamente sea saludable, sino que también te entregue energía, que le haga bien a tu cuerpo. ¿A qué te refieres con eso, Ana? Así es, precisamente en cambio, esas son las reglas que debe cumplir una dieta para que sea una dieta muy bien estructurada, que sea suficiente, variada, equilibrada, Ok. inocua, completa. Y dentro de esto hablamos de que con todos los macro y micronutrientes, los macros son las proteínas, grasas y carbohidratos, y los micronutrientes son las vitaminas, los minerales, y todos juntos conforman el sistema de alimentación necesario para que una persona no caiga en desnutrición y en deficiencia. Ya. Ahora,
Tú me decías hace un momento también que la dieta diaria debe incluir un 15% de proteínas, un 25% de grasas y un 60% de hidratos de carbono. ¿Por qué en esa proporción, Ana? Así es, porque los hidratos de carbono son el grupo que más abarca la mayor cantidad de alimentos. Dentro de los hidratos de carbono hablamos de los vegetales, hablamos de las frutas, los cereales, las leguminosas, y ellas están dando el volumen mayor por la cantidad de fibra y la cantidad de energía o glucosa que nos proveen a nuestro organismo. Ellos son los encargados de darnos la gasolina que necesitamos día a día. Pero si Ok. hablamos de las proteínas, hablamos de un 15% aproximadamente. Esta parte los nutricionistas siempre individualizamos de acuerdo al peso del paciente, pero en promedio cada persona va a consumir entre 1 a 1,5 o 1,8 gramos de proteína por cada kilo de su peso al día. Y si hablamos de las grasas, un 25% está bien y de estas desglosamos las grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, porque es importante también el consumo de ellas diariamente y antiguamente lo satanizábamos y pensábamos que es mejor comer un plato grande, por ejemplo, de habas y no consumir mantequilla, por ejemplo. Ajá. Entonces ahora vemos que tenemos un gran beneficio al combinar también. Las habas están bien, pero la mantequilla también está bien. Ahora, voy a comenzar por el grupo de alimentos más difíciles, ¿no? Yo creo que es el más difícil, sobre todo porque es el más rico, es el más sabroso, aparentemente, los hidratos de carbono o los carbohidratos. Porque siempre se dice que si tú comes pan, nosotros los zambateños sabemos muy bien que adoramos el pan y tenemos una gran variedad de pan. ¿Por qué es malo comer demasiado pan o carbohidratos? Porque, bueno, y claro, ¿quién se resiste a un pancito ambateño? Y más aún si es con una viva leche de chocolate, por ejemplo. Si yo mezclo las dos, me muero. Pero si hacemos deporte está bien y nos podemos premiar, Ah, ok. porque a la final es un alimento que nos provee energía, pero si lo hacemos repetitivamente, si es nuestro patrón diario, sí vamos a tener problemas. O sea que Porque entonces no importa que comamos, lo importante es que sepamos también utilizar esa alimentación o ese alimento adecuadamente. Eso es lo que me quieres decir. podemos Ok, consumirlo en porciones, por ejemplo, las leches que son saborizadas o ok. la avena con leche canela, que es mi favorita de Vita. Yo la utilizo diariamente con mis hijos, sí, porque tiene un medio contenido de azúcar, pero cuando yo necesito consumir, por ejemplo, como te digo, este chocolatito en leche o el capuchino con un pancito del horno de leña de Ambato, sí, tengo que tomar en cuenta que esto es eventual, una vez por semana. Y ese día yo necesito combinar esta alimentación con fibra, o sea, debo consumir mi suficiente cantidad de vegetales para que haya un equilibrio y también combinar con actividad física. Porque, por ejemplo, el pan, si bien es cierto, nos da energía, pero es un alimento muy refinado, necesitamos fibra. No es lo mismo que consumir, por ejemplo, una taza de plátano verde Ok. porque el verde tiene una fibra que hace que se degrade lentamente, son glúcidos de lenta digestibilidad. Por ejemplo, el pan se va a transformar rápidamente en azúcar en mi sangre, mientras que el verde se va a demorar mucho tiempo. Ok, entonces estamos hablando tú, en este caso de la fibra, estás hablando tú de frutas, de verduras, de legumbres, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La fibra, por ejemplo, las leguminosas son todos los granos. Ellos Ujú. tienen la cascarita que nos ayuda muchísimo a tener esa cantidad de fibra. Tienen una cantidad importante de proteína, pero también tienen carbohidratos. Mientras tanto, que los cereales integrales no tienen tanta proteína, algunos sí como la quinoa, la avena, pero tienen mayor cantidad de carbohidratos. Pero su fibra. ¿Por qué nuestros niños no están acostumbrados a comer legumbres? ¿Por qué no les gusta? En su gran mayoría, yo últimamente veo en las generaciones nuevas que detestan el brócoli, la lechuga, el tomate. ¿Cuál es la razón? Porque si, como papás nosotros necesitamos darles este ejemplo a nuestros pequeños. Vamos a Ah, partir de ya. eso. Ok. ¿Por qué yo le voy a exigir a mi hijo que coma brócoli si yo no como brócoli? Si es que yo no les sensibilicé con el brócoli desde el inicio, desde pequeños, entonces ellos tampoco van a tomarlo como un alimento regular. Si es que a mí me enseñaron que desde chiquita tengo que comer en la noche café con pan, voy a repetir este patrón durante toda mi vida.
Entonces nosotros como padres tenemos la obligación de reeducarnos o desaprender para volver a aprender y enseñarles estos mensajes de alimentación saludable a nuestros niños. Ok, ahora vamos con uno de los alimentos favoritos tuyos. Entiendo que te gusta muchísimo el queso, la leche, la mantequilla. Estoy seguro que a muchos de nosotros nos gusta eso también. ¿Qué pasa con esos excesos? Se dice muchísimo que estos alimentos tienen demasiada grasa y que si yo tomo un vaso de leche con un pedazo de pan y queso y encima le pongo a ese pan mantequilla, pues rebasé. ¿Qué tan cierto es eso y cómo podemos combinar adecuadamente los lácteos con el resto de alimentos? Sí, la verdad es que las grasas antiguamente nosotros le teníamos como algo muy pecaminoso, como algo que no deberíamos consumir por su Ujú. gran densidad energética. En pequeñas cantidades Ok, tenemos grandes calorías, pero el beneficio también es grande. Si yo consumo, por ejemplo, hago unos huevitos con mantequilla, primero no se me va a saturar y mejor si es con mantequilla aquí, porque el rato que yo hago con aceites vegetales, no me soporta tanta temperatura y se me satura. Al contrario, si yo hago con mantequilla, la mantequilla soporta grandes temperaturas sin que esto, aunque me dé el mismo valor calórico, pero no estoy consumiendo colesterol, no estoy provocando un colesterol en mi cuerpo. ok, Entonces sí es perfecto. importante Está muy consumirlo. claro, está muy claro. Ok, entonces no hay peligro en comer estas grasas, en comer estas leches, en comer estos. Otra cosa que te iba a preguntar al respecto de la leche. Se dice Ujú. que los productos lácteos, sobre todo los que vienen en cajitas, los que vienen industrializados, son en realidad suero. Qué tan negativo es tomar ese suero? ¿Tienen los mismos componentes que la leche natural? ¿Cómo manejamos ese tema? Bueno, podría suceder, realmente no conozco alguna industria que provoque esta alteración en la leche. Ok, Yo que estoy en Vita puedo ver y dar totalmente fe que es una leche pura totalmente porque conozco, para trabajar en Vita conocí de dónde viene y dónde proviene la leche y es una leche excelente, de altísima calidad. Y lo más importante es consumirla pasteurizada o ultra pasteurizada. Entonces, ok, si yo son veo los que procesos entonces lo que importan, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y de dónde proviene la leche? ok. Ahora, Así ¿la es. leche ecuatoriana es muy buena? ¿Es de muy buena calidad? Si la leche ecuatoriana, la leche de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, es de muy buena calidad, Sí, excelente, excelente allá. porque sabemos que somos, hay zonas ganaderas, especialmente en la sierra, también en la costa. Y personalmente cuando hacemos la visita a las fincas que nos proveen la leche ahorita, vemos que son ganado de muy buen cuidado, de muy buen pastoreo. Sabemos que tenemos de ganado saludable sobre todo. Y más que nada que cuando nosotros elijamos el producto, sepamos que es una empresa que respeta todos los procesos higiénicos, sanitarios, de almacenamiento que deben tener al cuidado de la leche, porque sabemos que la leche tiene bacterias como la salmonela, que puede producir salmonelosis si es que ha interferido su proceso, su refrigeración o si no fue pasteurizado. Ok, ahora vamos a un tema que es súper importante, la presencia de las vitaminas, los antioxidantes. Eh, Mucha gente basa su alimentación exclusivamente en frutas y deja de lado el resto de alimentos. ¿Qué tan positivo es eso y qué tan recomendable es la inclusión de las frutas y de los antioxidantes en la dieta diaria y en todas las comidas? Que toda restricción y todo exceso es algo negativo, va a producir efectos negativos en el aparato digestivo, en nuestro organismo. Y el descartar las frutas por completo, sí podemos entrar en una deficiencia de vitaminas y fibra, pero tampoco debemos caer en exceso. Sabemos en esta época que estamos con una variedad mucho mayor de frutas en la parte de la sierra, especialmente en Ambato, pero no por eso voy a comer hoy día el cajón de Claudia. No voy a ¿Ok? consumir un tazón de capulí solo porque es la temporada y quiero consumir. Basta con consumir una porción como de una taza, es suficiente porque mi cuerpo necesita otros nutrientes. Ah, ya, ok. Está muy claro, entonces Ana nos está manejando muy bien este tema y yo creo que tenemos muy claro el tema ahora. Hemos hablado de alimentos que son muy buenos, Ana, o sea, cualquiera de estos proporcionalmente bien manejados. Pero, ¿qué alimentos debemos evitar entonces? Porque también hay una parte
en la que nosotros excedemos, por ejemplo, en los alimentos procesados. Tengo la sensación de que muchas familias en el Ecuador utilizan muchísimo alimento procesado. ¿Qué tan Así. perjudicial es la presencia de los alimentos procesados en la dieta diaria de los ecuatorianos? Claro, siempre nos vamos a fijar en el etiquetado, en los ingredientes y vemos que hay muchos productos químicos adheridos a una funda de papas, a un snack. Es por esto que estos alimentos deben ser consumidos de una manera eventual, preferir siempre Ok, la comida fresca preparada en casa y alimentos naturales, sin dejar de lado un nutriente importantísimo que me gusta mencionar siempre a los pacientes, es la proteína. Es algo que necesitamos durante todo el día, desde que empieza el día hasta que finaliza, porque no es algo que nuestro cuerpo lo puede almacenar como lo almacenan los azúcares. Así que buscamos siempre los alimentos de buena calidad, la proteína de alto valor biológico que está en las carnes, en los huevos y en los lácteos. y ya. Ahora, los azúcares. Hablábamos de los azúcares también, Ana. A mí me encanta el café con azúcar, pero hay mucha gente que veo que no le gusta tomar el café con azúcar. ¿Cuál de los dos me recomiendas? Bueno, la porción de azúcar en realidad debe ser siempre, dentro del grupo de alimentos tenemos una porción de azúcar entre 10 gramos aproximadamente al día. Y el ¿Estamos azúcar de hablando de nuestro, qué? ¿De no, una cucharadita? ¿Dos una cucharadas? cucharada. Una Ya, cucharada ok. puede ser. Y esto puede ser azúcar, panela, miel, cualquier azúcar morena, azúcar blanca, pero siempre y cuando sea dentro de las porciones. Pero tampoco eliminarla, ¿no? Claro, ni eliminarla tampoco porque está dentro del grupo permitido como un alimento que nos produce energía. Ya, perfecto. La otra cosa que te iba a preguntar a propósito de los alimentos procesados, ¿qué pasa con las galletas? A mí me encantan las galletas de chocolate, por ejemplo. ¿Qué hago? Es un alimento chatarra que hay que comer de una manera eventual. Siempre no podemos consumirlo diariamente porque tiene mucha cantidad de azúcar y debemos comerlo de una manera eventual. Ya. Y los fines de semana, mucha gente tiene la costumbre de salir y comerse una fritadita, un hornadito, una comida típica en general. ¿Qué tan equilibrada es nuestra comida nacional? Bueno, nuestra comida es muy variada, pero si el día que vamos a comprar, por ejemplo, una fritadita, sí necesitamos consumirla con una ensaladita o con mote cocinado, no con mote mezclado con la grasa, ni tampoco tortillas fritas, del maduro frito, sino siempre equilibrar, tratar de escoger la comida, la carne sin grasa y que estas comidas sean eventuales, solo de fin de semana, e insisto siempre en la actividad física para poder equilibrar todo esto. Perfecto. Yo creo que estamos cerrando un poco esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, Ana. Solamente una cosa, el tema de las grasas. Hablan de las grasas saturadas. ¿Qué pasa si yo, con el afán de mejorar mi salud, utilizo el aceite de oliva, el aceite de girasol para poder cocinar mis alimentos, para poder freír los alimentos? Me dicen que esos productos no tienen la posibilidad de llegar a altas temperaturas y que no es recomendable utilizarlos para freír, por ejemplo. ¿Eso es cierto? Así es, preferible utilizamos mantequilla ghee o mantequilla convencional para poder evitar que se saturen las grasas, evitar los aceites vegetales como canola, girasol, porque se van a saturar mucho. Y claro, bueno, también siempre vamos a preferir evitar freír, ¿no? Y utilizar freidoras de aire o el horno o agua al vapor. Entonces, con eso vamos a lograr evitar saturar los alimentos y consumir grasas buenas, por ejemplo, también aceitito de oliva, aguacate, frutos secos también dentro de este grupo. Ya, es decir, entonces ese tipo de aceites, el de girasol y el de oliva, por ejemplo, está muy bien para poner en las ensaladas, digo yo. Ese se le debería consumir totalmente frío, mejor si es extra virgen y ponerle como un aderezo dentro de las ensaladas estaría muy bien. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, Ana, por esta clase que nos has dado magistral y veo que a ti te gustan las mantequillas, te gusta el queso, te gusta la leche, y me parece que eso está muy bien siempre y cuando, como tú decías hace un momento, hay que equilibrarla porque tampoco hay que eliminarla, nos dicen, ¿no? ¿Qué pasa con Así es. con las personas de la tercera edad? ¿Pueden eliminar la leche? Muchas veces les dicen que sí, otras dicen que no. ¿Cuál es tu No opinión? deberían, no deberían eliminarlo porque es un alimento de consumo diario totalmente. Y Ujú. esto por la cantidad de proteína y de calcio que tiene la leche, es un alimento que
De ninguna manera los adultos, peor los niños, las personas en crecimiento y quienes aquellos quieren hacer actividad física tampoco deberían eliminar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Y le veía a tu hijo que estaba por ahí, dale un abrazo de nuestra parte. Y siempre, claro, preocupados de la alimentación de los pequeños. Así que queremos agradecer a la doctora, la nutricionista Ana Altamirano de Vita Alimentos por ayudarnos en esta pequeña clase de Al Grano Light. Un abrazo, Ana. Muchas gracias. Gracias, igual para ustedes. Un abrazo enorme, unas felices medio fiestas que tenemos. Y un abrazo a todas las personas y recuerden siempre alimentarse. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Este fue entonces el espacio de Al Grano Live para todos nuestros amigos de Ambato en Línea. Seguimos en este espacio y les traeremos más sorpresas más adelante. Un abrazo.